Bendiciones hermanos, vamos a grabar la lección número 2 con tus propios métodos. Pensemos en Moisés, de cómo Moisés, digamos, ha trabajado con sus propios métodos para querer salvarle a su pueblo Israel. O pensemos en esas injusticias que hemos vivido y vamos a pasar directo al texto de Éxodo 2 de 11 al 15. Asimila. Muchas veces pensamos acá de que nosotros en esta historia, o voy a leer para introducir los 2 días, dice así. Un día, cuando Moisés ya era hombre, salió a visitar a su hermano, observó sus cargas y vio a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Miró a todas partes, al ver que nadie había, lo mató y lo escondió entre la arena. Salió al día siguiente y vio a 2 hebreos que discutían o reñían, dice acá. Entonces preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Y qué le dijo? Respondió: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez de nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto, ¿no? O sea, vemos acá la historia de asesinato. Capaz el capítulo 1 hemos introducido, ¿no?, lo que estaba pasando con el pueblo para no poder reproducirse, o sea, aumentar. Decretó Faraón que duplicaran el trabajo y maltrataran. Era un decreto del faraón. Entonces vemos, ¿no?, que Moisés desde el inicio, él ha sido escogido para que, digamos, sea, digamos, libertador de su pueblo. Así como Jesús nos libera de nuestros pecados cuando nos aceptamos libertador, en este caso, Salvador sería, ¿no? Ahora en un poco el siguiente punto dice, ¿qué es lo que debemos entender puntualmente de este texto? Cuando discernimos, o sea, lo que hemos leído, los 4 versículos, vemos que Moisés, después de esta muerte, al ser descubierto, huye, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Dios? Porque Dios ve, dice que ese asesinato, ve como algo natural, o sea, no es que lo agrada, pero lo bendice cuando va a otro pueblo, a Madián, huyendo, porque lo hizo con algo, digamos, por defender a su pueblo. Es muchas veces cuando no entendemos nosotros, no sé cuántos habrán pasado, si por una injusticia, sea legal o sea cualquier injusticia, ¿no? Entonces uno puede pensar, ¿no? A veces Dios aceptará lo que estoy haciendo. Y a veces en la conciencia, el voz del Espíritu Santo nos habla como a Moisés. Y si te sientes bien y si Moisés siguió siendo bendiciendo en Madián, Moisés tomó de que entonces Dios aceptó eso por su pueblo, ¿no?, que ha hecho por su pueblo. Cuando entendemos en Connected varios textos, vamos a entender todo lo que estoy meditando entonces de esta historia. Vamos a la penúltima, donde dice, hay una función importante. Cada tentación al que se enfrentó Jesús presentaba una forma de eludir el difícil ministerio que había sido llamado. Cuando tienes una misión de Dios, no debes depender de tus propias habilidades. Debes esperar que Dios actúe y dirija. Cuando Satanás tentó a Jesús para que lo adorase, el Salvador vio de nuevo esta situación. Pensemos ahora por eso en la historia de Jesús. Satanás siempre va a usar nuestras debilidades y nosotros, como dice Pablo, engañoso es el corazón más que todo otro, o Jeremías repite, ¿no?, muy parecido. Muchas veces si nosotros actuamos con nuestras propias habilidades, con tu propia educación, con tu propio talento o con tu propio don, vas a poder fallar. Moisés era el mejor ejemplo porque era casi un faraón, porque era príncipe, era nieto de faraón. Lealmente, digamos, acudía. Entonces él tenía esas herramientas de poder, digamos, ser educado en la mejor universidad en la actualidad. Pero él se basó en sus habilidades y mató, ¿no?, en vez de, no, digamos, consultar al juez del pueblo de Israel. Dice, en lugar de elegir su propio camino, Jesús se sometió al plan, al momento exacto asignado por su Padre. Es lo que deberíamos hacer, lo que hizo Jesús. Él se somete a la voluntad del Padre. Te voy a citar un texto después de la transfiguración, dice Jesús, ¿no? Si es tu voluntad, pase de mí esta copa. O sea, que él no quería morir, pero que se haga tu voluntad. Entonces,
Nosotros, cada varón o mujer, cada persona, estamos con un plan en esta tierra. No sé si te has dado cuenta, yo me pongo a pensar, los que están en el extranjero, y digo, ¿para qué haré venir al extranjero? Y uno se pone a pensar, Dios tendrá plan, ¿no? O sea, por una educación, por un trabajo, etcétera, que estás lejos de tu país. Y a eso le pasó a quién? Al mismo Jesús y al mismo Moisés. Moisés se fue a Madián por este caso del asesinato y Jesús lo mismo. Expulsaron queriendo matarle y tenía que ir a Jerusalén. Entonces es una historia que cada uno nos podemos reflejar en esto. Y voy a leer una cita, ¿no? Para terminar en Aplica. Dice así. Ahí el dominio propio y la humildad pastorea las manadas de Jetro, perdón. Y mientras llevó al cabo de sus humildes deberes como pastor de oveja, el Señor lo estaba preparando para que convirtiera el pastor espiritual de sus ovejas, es a saber, el pueblo Israel. Mira, hermanos, termina ahora sí el versículo que terminaba. El 15 dice así, para finalizar. Y al oír esto, el faraón procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y fue a vivir en la tierra de Madián. Al llegar allá, se sentó junto a un pozo. ¿Cómo no? Él, después de huir, de matar a alguien, se sienta en el pozo de Jacob, en el pozo donde que retiraban agua, y se sienta tranquilo, con paz. Y Dios le sigue bendiciendo. En Madián, como dije hace poco. Nosotros en la actualidad, ¿cómo nos está preparando como a Moisés similar? Dice que la mejor herramienta para cristianos es tener la Biblia y lecturar. No solo te salva del futuro Alzheimer, sino porque la lectura, viste, que te mantiene las neuronas activas, sino como Moisés te mantiene en paz. Porque dice, no, Jesús repitió, ¿no? Yo doy esta paz que el mundo no da. Y nosotros por eso terminamos diciendo esto esta semana. Nuestros métodos no van a resultar, sino tenemos que basarnos a las Escrituras. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por instruir a Moisés, por guiarlo a tierras extrañas y seguir bendiciéndolo. Señor, quizás hemos hecho cualquier otra cosa, pero estamos con un propósito, una misión en esta tierra para poder crecer en nuestra vida espiritual y poder hablar el Evangelio a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús, amén. Feliz semana.